Bueno, quiero darles la bienvenida a todos los presentes para iniciar puntuales, como corresponde. Este es nuestro tercer webinar en esta dichosa cuarentena que estamos viviendo. Desde Gestión Consultores nos parece que es la posibilidad de acercar información importante e interesante para lo que estamos viviendo. Eh, En este caso nos va a acompañar el licenciado José Oliva, que es nuestro responsable del equipo de higiene y seguridad, y Sheila Mirchak, que pertenece al equipo de consultoría de capital humano dentro de la consultora. Así que les cuento un poco cómo nos vamos a ir manejando. Yo ahora voy a silenciar los micrófonos de todos, y las consultas que quieran ir haciendo durante la disertación, que va a durar aproximadamente 30 minutos, las pueden ir haciendo por el chat, pueden hacerlo a mí como moderador en privado o en general, y yo voy a ir interrumpiendo a los disertantes. Y después de la disertación igualmente vamos a dejar abierto un espacio para preguntas sobre el final. También nos acompaña del equipo Gonzalo Moya. Él va a estar preguntándoles a los que hayan entrado por invitación sus mails, porque luego de la finalización del webinar le vamos a estar enviando un mail con información importante de las cuestiones y material de lo que fuimos mostrando en el día de hoy. Así que, bueno, les pido que le vayan pasando los mails de contacto a Gonzalo Moya, que se los va a ir preguntando. Así que, bueno, sin dar más vueltas, les paso la palabra a José y a Sheila, y bueno, seguimos por el chat. Bueno, hola, buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos en este webinar. Con José Oliva hemos armado 10 recomendaciones o 10 tips de capital humano y de seguridad y salud en el trabajo para el regreso de las actividades luego de que se habiliten todas las actividades de la cuarentena. La primera recomendación que tenemos para hacerles es a nivel general un mapeo del personal. ¿Esto qué quiere decir? Es pensar a la empresa a nivel general y a todos los colaboradores que tenemos dentro de la misma. Y para eso vamos a hacer una distinción en 4 grupos y luego vamos a irlo clasificando cada uno de los grupos y a incluir mayor info correspondiente. Primero habría que hacer en este mapeo separar y distinguir cuáles son los colaboradores que están dentro del grupo de riesgo. Estos pueden ser colaboradores que presenten alguna enfermedad crónica, pueden tener diabetes, hipertensión, enfermedades respiratorias, todas las que han estado obviamente enumeradas en el decreto. Luego, los colaboradores que conviven con personas dentro del grupo de riesgo, ¿sí? Que se aplicarían las mismas enfermedades o condiciones que en el punto número 1. En una tercera etapa, de acuerdo al tipo de empresa, de las posiciones que tenga la empresa, hay que pensar cuáles son esos trabajos y tareas que sí o sí se pueden o hay posibilidades de que se desempeñen de manera home office. Y luego poder hacer la distinción de aquellas tareas o posiciones que sí o sí se deben realizar en la empresa, o en la planta, o en la oficina. ¿Sí? Bien, bueno, buenos días y gracias por estar. En mi caso, por la función que desempeño, lo que ocurrió es que desde el día que se decretó, que fue allá por el 19 de marzo, creo, este aislamiento, yo tuve la vivencia de seguir trabajando con empresas, porque en las empresas que asesoramos tenemos empresas que estuvieron exentuadas de estos, como las de productos, producción de alimenticia. Entonces con ellos continuamos trabajando, y empresas que directamente dictaminaron un teletrabajo y todos
se fueron a sus casas y están cerradas y hasta el día de hoy no hemos vuelto. Entonces he ido teniendo esa vivencia y en esto el desafío que tuvimos fue en cómo organizar el trabajo a medida de que empezó a estar esta pandemia y las personas tenían que continuar trabajando, que es un poco lo que está ocurriendo con todos aquellos que o que continuaron o que ahora están volviendo. Entonces, digamos, lo que hay que siempre tener en cuenta en esto, en cómo vamos a organizarnos, es, el primer objetivo de esto es prevenir el contagio. Entonces, ¿qué conjunto de medidas vamos a tener nosotros para lograr esto? La prevención del contagio, o el caso que hubiera un contagio, la propagación de este. Entonces, justamente esto, ¿qué cantidad de medidas yo voy a tomar? Un poco en función de lo que decía Sheila, según el rubro y la actividad, y cómo se fueron, este mapeo, cómo se fueron armando las empresas, qué es lo que yo voy a hacer. Porque bueno, los rubros han sido, es muy distinto, digamos, qué hace uno y qué hace otro. No es lo mismo estar en un área operativa con máquinas o lo que es atención al público. Entonces, lo que sí ha ocurrido es como qué controles yo voy a incorporar. Por ejemplo, en esta situación, lo que veo es que la primera etapa, digamos, el portón de ingreso, la puerta de ingreso, la guardia o la recepción, han tenido un rol mayor, porque ellos tienen que tener otros controles distintos a los que ya venían desarrollando, ¿sí? Lo mismo con lo que son reubicaciones de puestos y de lugares. Por ejemplo, esto mismo, que por ahí alguna de las experiencias es que con esto de tener una cierta distancia, tal vez dentro de las empresas, gente que está realizando teletrabajo, algunos ocuparon esas oficinas, entonces poder estar mayormente distanciado, o también con lugares, vemos que por ejemplo, comedores se readaptaron y se hicieron oficinas. Entonces, bueno, tener siempre la prioridad de qué voy a hacer yo con los puestos y mis lugares de trabajo, que esto lleva a alguna modificación estructural, que esto lo hemos visto en todos lados, digamos, desde la atención, desde los pequeños comercios que tuvieron que poner más protección física en sus mostradores, por ejemplo. Lo que decía, no es lo mismo quien atiende al público a quien está, digamos, con sus compañeros de trabajo, donde hay barreras físicas, después hay otros elementos, pero bueno, en muchos casos, digamos, la parte edilicia ha tenido que sufrir alguna modificación para poder darle justamente esto, ¿no es cierto?, mayor prevención a las personas. También hemos tenido todos que adaptarnos a nuevos elementos de protección personal, como barbijos o tapabocas, también protecciones faciales que se están utilizando. Y estos nuevos elementos de protección hay que empezar a entregárselos a la gente, o también ocurrió de que lo que nos pasa por ahí, que antes tenemos elementos de protección personal, que eso se les entrega a cada uno, y también tenemos elementos de protección colectivos, como puede ser antes que se utilizaba, tal vez había en algún sector una protección facial, por decir alguna persona que está manipulando algún producto químico, y ese elemento de protección colectivo, que tal vez esa persona lo dejaba y venía otro y lo usaba, bueno, hay que replantearse si vamos a tener una mayor higiene de los elementos o ya dejan de ser protecciones colectivas a protecciones personales, que hay que entregarle uno a cada uno, de alguna manera. Los turnos de trabajo también sufrieron varias modificaciones, y esto hay que pensarlo también en las empresas que vayan a retomar ahora sus actividades. En muchos casos, como decía Sheila, se hicieron grupos, y esto es lo que vemos. Hay cada empresa
han hecho 2 o 3 grupos de trabajo, donde algunos tal vez van día por medio, o tal vez un grupo va, por ejemplo, el caso de algunas empresas petroleras o la refinería, donde son 2 grupos, hay un grupo que va a 15 días y otro grupo va a los otros 15 días. Entonces, ante cualquier situación, digamos, pensando en un contagio, ese grupo se aísla, hace cuarentena y lo reemplaza el otro grupo. Pero también la idea de los turnos de trabajo es esto de la prevención del contagio. Entonces, justamente, ¿qué se está haciendo? Bueno, se han dividido grupos y donde las personas, entre un turno y el otro, no se cruzan. También con estos turnos de trabajo, muchas empresas lo que han hecho es acomodarse de tal manera que tampoco estén almorzando o cenando en los comedores compartidos de la empresa. Lo han hecho de tal manera que, por ejemplo, no sé, un grupo sale a las 13 y el otro ingresa a las 14. Entonces, de esta manera también, a través de una organización, se puede ir evitando el contacto. Y bueno, y todo esto siempre en función de la normativa legal, que enseguida profundizaremos un poco más, pero justamente estar muy atento a todos los decretos, a los protocolos, y saber justamente según qué rubro, qué actividad tiene cada empresa, qué es lo que yo voy a poder hacer y qué no. Pero bueno, creo que están las directivas que están bajando, todos los protocolos, los decretos son bastante claros, están bien específicos para cada actividad, así que bueno, hay que regirse bajo eso. Bien, también les cuento de que esto tiene que ver mucho con el mapeo del personal y de todos los colaboradores. Es como bien contaba José, las empresas hoy están pensando cuál es la mejor manera de poder gestionar el personal y poder hacer de que la empresa pueda continuar fabricando, trabajando, sea el rubro al cual se dedica la empresa. Entonces, porque sí o sí tenemos que continuar con un nivel de producción. Entonces, todas estas medidas, como contaba José, son sumamente importantes. Por ejemplo, en varias empresas, actualmente la estrategia que más se están utilizando es la de los turnos por los 14 días. Entonces, 14 días arman 3 equipos de trabajo, A, B y C. Equipo A trabaja 14 días dentro de la empresa, en sus puestos de trabajo, y luego lo realizan de manera home office. Para llevar adelante todas esas acciones, sí o sí tenés que tener bien configurado con cuántos colaboradores contás, para qué posiciones y tareas vas a llevarlo adelante, para que eso sea de una manera ordenada. Y también se habla de estos 14 días, de hacer turnos de 14 días para poder cuidar al personal. Por si alguno se contagia, dentro de los 14 días es donde aparecen todos los síntomas y a donde se detecta. Entonces, por eso es que los turnos también son con este rango de tiempo. Hablando de esto mismo, hay que hacer 2 identificaciones. La primera identificación es quiénes son las personas que pueden o que necesitan volver a trabajar sí o sí a sus lugares de trabajo. Esto se puede dar por distintas condiciones. Una es porque sí o sí las tareas que realiza ese colaborador se requieren en la empresa. Por ejemplo, en esta situación puede ser de que su posición específica sea de digitalización. Y para digitalizar, sí o sí lo necesita hacer dentro de la empresa, con las herramientas de la empresa. Y a su vez, esas herramientas de trabajo son conjuntas, porque no hay un solo digitalizador, por ejemplo. Entonces ahí sí o sí tenés que definir de que esa posición sí o sí requiere que vaya un colaborador a la empresa. Y que a su vez comparta el mismo elemento, entonces tienen que haber también las medidas de higiene y de seguridad para la utilización de ambos elementos, del mismo elemento. Después, porque la organización lo requiera, de acuerdo a lo que se dedique la empresa, requieren de que sí o sí necesitan trabajar todos los colaboradores o la mayor parte de sus colaboradores dentro de la organización. Y lo tercero que se da y que es muy común y que es algo que les pasa habitualmente a las empresas es
porque los colaboradores no tienen las condiciones de estructura para trabajar, o que no cuentan con computadoras o con Wi-Fi. Me ha pasado, o nos ha pasado a nivel general en las empresas, es de que muchos colaboradores nos han indicado, bueno, no tengo computadora. Ok, la empresa le provee la computadora, que es la misma que tendría en la oficina en el caso de que sea una notebook. Le provee la computadora, pero no tiene el servicio de internet. Y como actualmente las empresas en muchos casos no pueden afrontar contratar un servicio para cada uno de sus colaboradores, es que decide que esa posición en particular va a tener que ir a desempeñar sus tareas dentro de la empresa. Y en el próximo punto de identificar es quiénes son las personas que no pueden volver a la oficina o a la planta. Esto puede ser, como ya hemos hablado, que estén dentro del grupo de riesgo, que sí o sí están dentro de este grupo delimitado, por ende no pueden volver. Segundo, porque no tienen, por ejemplo, el medio de transporte público adecuado y seguro. Ante esta situación particular, muchas empresas han adoptado distintas medidas. Una de estas es de que se les paga un viático, la playa, a los colaboradores que asistan a la empresa. En otros casos, se ha habilitado, si la empresa tiene playa de estacionamiento, se ha habilitado una playa de estacionamiento para que los colaboradores puedan estacionar sus autos en la misma playa y que no tengan un gasto adicional. Y en tercer lugar, han armado, como dentro de los mismos equipos de trabajo, armar por medio de sus compañeros, que un compañero pase a buscar a los distintos colaboradores de acuerdo a las rutas. Esas serían las estrategias que han estado utilizando las empresas. Y en tercer lugar, es que deben cuidar a sus hijos, dado el colegio y las actividades escolares, ya que todavía no comienzan. En estos casos particulares, lo que han hecho es de evaluar cuál es la situación especial de cada uno de los colaboradores. En muchos casos también se evalúa cuál es el trabajo que tenga la pareja. Muchos colaboradores han presentado notas pidiendo de tener algunos días para trabajar home office y en esto coordinándolo con el trabajo de su pareja. Entonces, por medio de esa manera, trabajan, por ejemplo, 14 días, le dan la licencia a una persona y los otros 14 días a la otra persona de la pareja. Esas son más o menos las estrategias que hoy están utilizando las empresas. Bien. Bueno, este punto, el de elaboración de protocolos, es como un punto muy importante para todos los que están hoy en día trabajando o los que están por volver. Es un pilar dentro de esta etapa y época de pandemia. Para entender un poco el protocolo, la definición así simple y clara es un conjunto de normas, reglas y pautas que sirven para guiar una conducta o acción, que es un poco lo que veíamos al principio. ¿Qué voy a hacer yo? ¿Qué conjunto de cosas voy a hacer para evitar el contagio? Entonces, los protocolos son muy importantes. Fíjense cómo ya nosotros desde que se dictó esto, cómo estamos teniendo, cuántos protocolos venimos recibiendo de la Nación, del Ministerio de Salud. O sea que tenemos protocolos a nivel nacional, tenemos protocolos acá propios de Mendoza, y tenemos protocolos provinciales, departamentales también, ¿sí? Entonces, y a todo esto sumado algunas cosas que de la Organización Mundial de la Salud, más de la Superintendencia de Riesgo del Trabajo. Entonces, son varios puntos que hay que ver, y la verdad es que la sensación es como que estamos en un constante cambio. De hecho, los protocolos que iniciamos cuando en estas empresas que seguimos trabajando desde el día 1 del aislamiento, al día de hoy han tenido ya muchas revisiones. Es constante el cambio, es un poco la sensación esa. Por eso es que la necesidad siempre de estar elaborando, hay varios protocolos, porque ahí después en el tema de protocolos
vamos a profundizar un poco, pero justamente en casos hay un protocolo general y después hay algunos protocolos puntuales, como el lavado de manos y otros. Pero bueno, este punto es el que es sumamente importante. ¿Qué es lo que tiene que tener el protocolo? Ustedes lo tienen que desarrollar, lo tienen que publicar y las personas lo tienen que conocer perfectamente. Entonces, la idea del protocolo es que sea bastante objetivo, que la persona lo logre comprender y sepa exactamente qué hacer. La persona que está trabajando con sus compañeros y comparten algún puesto de trabajo o alguna máquina, o quien está en la atención al público y qué hacer con el público, con esto además de las distancias o con su propio puesto, cómo higienizarlo. Entonces, la verdad que es muy importante hacerlo basado un poco, no es más que ver qué es lo que dice la nación, la provincia y el departamento, y de ahí empezar a armarlo. Para armar un protocolo, justamente yo tengo que tener la mayor información posible. Pero bueno, este es un punto que también vamos a profundizar más adelante. Sí, por supuesto, los protocolos también tienen que ver de acuerdo a cuáles son las actividades que realiza la empresa y de acuerdo también a cómo está armada toda la estructura física de la empresa, y en base a eso se van decidiendo y se van definiendo cuáles son las barreras de protección que se van a aplicar, y también hasta incluso cada empresa va a hacer su protocolo particular y va a incluir de acuerdo a las actividades que realiza. Por ejemplo, si recepciona documentación del exterior, cómo la recepciona. Sí, qué cuidado tienen que tener con la documentación, cómo se lleva adelante, si pasa esa misma documentación por varias posiciones. Entonces, cada una de las empresas lo va a tener que adaptar sí o sí a las distintas actividades que realiza. En el punto número 5, como decía José, es el de capacitar al personal. Este protocolo sí o sí debe estar al alcance y debe ser entendible para todos los colaboradores de la empresa. Por eso tiene que ser bastante simple, pero tiene que ser totalmente efectivo en las medidas de prevención que uno va a colocar en el protocolo. Por eso hay que capacitar a todos los colaboradores de acuerdo al protocolo de seguridad y de salud en el trabajo. Y se debe obtener una evaluación y obtener el registro de esta capacitación que se va a realizar. Muchas empresas lo realizan por Google Chrome y otras, si no, les realizan una evaluación con algunas preguntas para que respondan. Pero realmente lo que es muy importante en este punto es de que todos tomemos conciencia de ese protocolo, de que la comunicación tiene que ser súper clara ante este, y entender de que este protocolo sirve para la seguridad y la salud de todas las personas, tanto internas de la empresa como los externos. Así es. Sí, acá lo que vemos es que se nos presenta un desafío muy importante, que es eso: ya no se pueden utilizar las salas de reuniones, juntar al personal. Entonces, un poco el desafío acá es cómo llegar a todas las personas de la organización. Como veíamos en esto que trabajamos para bodegas y fincas, bueno, hay gente que no tiene acceso o tiene un celular o que tiene conexión a internet en su casa o datos móviles. Entonces, ver cómo hacer para llegar a todos. Sin duda, la parte online toma muchísima fuerza acá. Nosotros, de hecho, hemos desarrollado muchísimos trípticos, hemos realizado videos que después los van a compartir. Entonces, bueno, empezamos a utilizar muchas herramientas como para poder ver de cómo llegar a todos, porque es sumamente importante que la gente esté capacitada, sea consciente de esto. Por suerte también lo que vemos es que a nivel social, el cumplimiento que se está
digamos, la responsabilidad de la gente que están usando los tapabocas, el uso digamos, del alcohol en gel. La gente ya, por todas las medidas que se han estado dando desde el gobierno, la gente ya está llegando a las empresas con otra idea, otra conciencia de esto, pero bueno, nosotros justamente tenemos que seguir apoyando y reforzando esto. Una cosa importante también es que ya hay que incorporarlo dentro de nuestro programa anual de capacitaciones, todo lo que es la prevención del COVID-19. Y no dejar de seguir con todo el plan de capacitación, que al principio fue como, en algún caso se paró, porque ver qué íbamos a hacer, de qué manera nos íbamos a reunir a la gente, o de qué manera íbamos a llegar a ellos. Algo que sí que es lo que mencionaba Sheila, que es muy importante, es justamente la evaluación, porque nosotros acá perdemos un poco la presencia, el objetivo. Eh, no es lo mismo estar en una sala de reunión donde uno ve a las personas y ve el que participa y el que no. En este caso es enviarles el material y que ellos den una respuesta a través de una evaluación. En muchas empresas lo que estamos haciendo hoy en día es que se le envía el material y las personas que contestan son las que después completan el registro de capacitación. Hasta que no hagan una devolución del material que se le entregó, no no completan el registro. Pero bueno, en este caso hay muchísimas formas. Por ejemplo, esto de los videos también está siendo muy bueno, lo están utilizando muchas empresas, y acá es un poco ver qué es lo que tiene cada empresa, sus recursos. Nosotros hay algunos videos que los hemos hecho de manera, la verdad que muy casera, pero que están buenos, y hay empresas que, bueno, tienen otros recursos y que han hecho con animaciones y que la verdad que están muy buenos, ¿no es cierto? Pero en esto también es como invitarlos a que no tengan miedo y poder hacer cada uno que pueda generar, pero con esto, con la idea de que esté el aprendizaje, ser muy puntual con la información, ser muy claros, llegar a que la persona sepa que si tiene que hacer 3 cosas, que esas 3 cosas estén exactamente claras y que las conozca y que haya una devolución en esto. La parte de capacitación de alguna manera está bastante vinculada con el próximo punto que vamos a ver, que es la comunicación. Fíjense que en esto que les mencionaba, de que estamos como en un momento permanente de cambios, la comunicación que tenemos nosotros con nuestra gente tiene que ser mejor, distinta. No podemos continuar como veníamos, bueno, o algunos que tal vez ya venían teniendo una muy buena comunicación con su gente, pero acá es con esto que decíamos, con tantos cambios que existen, por ejemplo, en estos últimos días, cuántas cosas han cambiado, y por ejemplo, no es lo mismo lo que ocurre en el Gran Mendoza a lo que pasó en el Valle de Uco, que después en el Valle de Uco lo habilitaron y después ahora volvieron, habilitaron algunas otras funciones, y ahora volvieron de nuevo hacia atrás. Entonces, bueno, acá hay que tener una muy buena comunicación interna, tanto de nosotros hacia nuestros colaboradores como de ellos a la dirección. Acá tiene que haber un buen feedback entre todos. Esto mismo, bueno, hay que ver bien que los canales de comunicación a utilizar, pero esto mismo también es con los clientes, con nuestros clientes voy a tener que tener lo mismo, una muy buena comunicación con nuestros clientes, nuestros proveedores, incluso con la RT. Fíjense ustedes que todo lo que son los trabajos de las personas que se fueron a sus casas a hacer home office, estas personas tienen que estar declaradas dentro de la RT que están desarrollando ese tipo de trabajo. Entonces, y la RT también, que todos los prevencionistas de RT, o en su mayoría, ellos hasta el día de hoy están cumpliendo el aislamiento. Ellos también lo que están haciendo es abrir otros canales de información
hay muchos trabajos, volvemos a lo mismo, online, que esto está siendo muy fuerte. Yo creo que la pandemia lo que ha hecho es acelerar estas cosas. Si se venía trabajando, nosotros veníamos con la consultora trabajando bastante con lo que es eh, digamos, la formación a distancia, pero en este tiempo lo que hemos hecho es acelerar abruptamente con todo eso y pasar muchos formatos y demás, como les decía, pero bueno, justamente por esto, por un tema de los cambios, lo que tenemos que realizar. Así que bueno, es como les digo, la comunicación tiene que ser importante y ahí Sheila les va a hablar un poco de los distintos canales de la comunicación dentro de la empresa y fuera de ella. Bueno, gracias, José. Sí, a agregar de que esto de que la comunicación tiene que ser súper clara, y tenemos distintos canales para poder comunicarnos con todo. Hablo tanto de todos los colaboradores que forman parte de la empresa, que con ellos vamos a tener determinados canales. En muchos casos me fue muy sencillo, obviamente, vía WhatsApp, reuniones por Zoom, donde pudimos contarles a cada uno cuáles eran todas las partes del protocolo. En muchos casos las hicimos por medio de esa manera, capacitamos primero a los líderes de equipo para que ellos también bajaran y pudieran controlar que se cumpliera con este protocolo. Bueno, estas reuniones las hicimos por Zoom o por distintas plataformas, no hay ningún inconveniente. También muchos grupos de WhatsApp. No utilizamos por lo general un solo grupo general de la empresa, porque si no todo el mundo hace muchas preguntas y medio de que se va, la comunicación deja de ser totalmente efectiva porque se va para otras ramas y empezamos a tocar otros temas. Entonces realmente cuando vamos a comunicar lo del protocolo, tenemos que hacerlo con una cierta seriedad y la gente lo tiene que comprender a este protocolo. También se puede pegar en las carteleras. En los casos en los que también nos ha tocado de que no manejen correo electrónico, que no tengan WhatsApp, porque también sucede, y con bastante frecuencia, es que lo hemos hecho por medio de la impresión de cada uno de los protocolos y se les ha entregado a cada una de las personas. Y luego de eso nos hemos ido juntando con cada una de las personas para corroborar si entendieron el protocolo, y luego cada uno de los responsables de área han ido tomando evaluaciones para ver si se llevan o no adelante estas medidas. Y alguien primordial que para capacitar y que debe conocer 100% el protocolo, que es una de las personas que mencionábamos, esas personas que están en el ingreso de todas las instituciones, de todas las empresas. Esas personas son primordiales porque tienen que estar totalmente conscientes de todo el protocolo, porque son las personas que te terminan distribuyendo hacia dónde va cada uno y que al final terminan teniendo esa vista tan panorámica de toda la empresa, por lo menos en el ingreso, y esas empresas en las cuales tienen una atención al público externo. Bien, y siempre un feedback y una retroalimentación de forma constante con cada uno de los colaboradores, como para poder asegurarnos de que se están llevando adelante las medidas. Y también en muchos casos esto permite que los colaboradores nos comenten qué es lo que les sucede a ellos en la práctica diaria, y eso permita también perfeccionar los protocolos. Este protocolo lo vamos a tener que ir actualizando a medida de que vaya avanzando la situación de la pandemia. Y también vamos a ir poniendo otras medidas de protección y de forma de hacer el trabajo para poder prevenir el contagio. Después la comunicación con los clientes, los proveedores y la ART, que son externos, pero principalmente los clientes y los proveedores, también debemos comunicarle cómo se deben presentar a nuestra empresa, con qué medidas lo deben hacer. Y esta persona de ingreso va a corroborar de que cumplan o no con estas medidas. Bien, vamos al siguiente punto, José. Vamos. Perfecto.
Vamos a empezar ahora sí a lo que es elaborar el protocolo propiamente dicho. ¿Qué es lo que contiene este protocolo? Entonces vamos a ver las pautas para realizarlo. En una primera instancia tenemos que hacer como una introducción, contar acerca de este virus, cómo se ha desarrollado, por qué se llama de esta manera, ¿sí? Una pequeña introducción como para que todo el mundo conozca del virus. Segundo, es el objetivo. ¿Para qué es este protocolo? Este protocolo busca prevenir y evitar la propagación del virus, pero obviamente también tomar todas las medidas de higiene y seguridad para poder ir con este objetivo de prevenir la salud. Y en el tercer punto son las acciones de cómo voy a llevar a cabo estos objetivos. Y acá vamos a empezar a enumerar cada una de las distintas, por Pautas. ejemplo, claro, perdón, no me salía, me quedó trabado. Por ejemplo, en estas es elaborar el protocolo de lavado de manos, de higiene respiratoria, José enseguida les va a contar un poquito más de cada una, pero de la atención al público, de la distancia, de la distribución de los lugares. Exacto, sí. En este caso, por ejemplo, ya empiezan a aparecer criterios, que estamos hablando de elaborar un protocolo de lavado de manos, y que tiene que estar visible en las distintas áreas. Por ahí hay empresas que esto lo vienen trabajando desde hace años, aquellas que tienen buenas prácticas, que han certificado, eh, que por ahí en principio era cómo lavarse las manos y demás. Hoy en día esto tiene que estar en en todos los lugares, y tiene que estar, acá ya hablamos de otro protocolo, dijimos tenemos un protocolo general, como venía mencionando Sheila, con las distintas pautas que va a tener que tener cada persona dentro de la organización, y empiezan a aparecer estos otros protocolos. La parte de higiene respiratoria, eh, bueno, es bastante amplio, es cómo voy a poder yo protegerme yo, el lugar, qué voy a hacer con, por ejemplo, esto, la atención al público. Hoy en día en todos los mostradores se han extendido, se han colocado acrílicos, en algunos casos veo plásticos, cosas que evite que es una barrera física, ¿no es cierto?, con la otra persona, o fíjense también los mismos choferes de colectivos que tienen toda una protección plástica. Eh, Esto por un lado, y por el otro, ¿qué vamos a hacer? Vamos a entregar barbijos, ¿qué vamos a hacer con los tapabocas? ¿Van a ser barbijos descartables o reutilizables? Entonces, bueno, justamente, ¿qué vamos a ir haciendo con todo lo que es la parte respiratoria? Lo mismo, algo muy importante es la higiene en infraestructura. Y acá, fíjense, tenemos cuáles son los métodos de limpieza y desinfección, pero acá aparece también otro protocolo. Hay un protocolo de desinfección que nosotros también hemos elaborado desde la consultora, y que después ahí se les va a compartir. Y justamente es eso, ¿qué vamos a hacer con todo? De hecho, en algunas empresas le están entregando a su personal, que sobre todo los que tienen atención al público, un kit de desinfección. Entonces, esto ya cada uno cuando llega a su puesto de trabajo tiene que desinfectar su puesto, y cada tanto, digamos, también hay distintos tipos de desinfección, algunos menores y otros con productos en mayor concentración, que se hará 1 o 2 veces por día, dependiendo el tránsito que haya de gente. Entonces, esto también tiene que estar volcado en un protocolo de desinfección. Lo mismo, bueno, con los residuos es que, ¿qué vamos a hacer? Los tenemos que clasificar. Justamente ahí hay algunas empresas que los barbijos los están desechando como residuos patológicos, en las empresas que se han dado de alta como generadores de residuos. Entonces, bueno, en algunas empresas dice que todo lo que sean guantes descartables, barbijos, pañuelos, hay que colocarlos en una bolsa aparte o en una bolsa doble también.
Entonces, ¿qué voy a hacer yo con el tema de los residuos? Las recomendaciones para el personal, bueno, acá entra un poco similar a lo que veníamos hablando de qué tiene que hacer cada persona con esto, el uso de barbijos o tapabocas, qué voy a hacer yo en mi espacio de trabajo y en los espacios comunes, porque yo ya al comedor no voy a poder estar yendo junto con las demás personas a ver cómo nos vamos a organizar en el caso que tenga que almorzar o cenar en la empresa. Lo mismo, bueno, todo lo que sean sectores compartidos. Esto es lo que les decía sobre las higienes la higiene de cada puesto. Y acá entra otro que es un protocolo sobre el uso de barbijos o tapabocas. Nosotros, Germán Rivarola, que está dentro de nuestro equipo de seguridad y salud en el trabajo, él también ha hecho un video que se les va a compartir, cortito, de 2 minutos y medio, de cuáles son las precauciones que tener y cómo colocárselo. Pero esto es importante que también esté dentro de un protocolo. Bueno, lo que veníamos mencionando acá, tenemos la atención de clientes porque termina siendo una zona de bastante riesgo. No es lo mismo yo que voy todos los días con mis compañeros de trabajo a que cuando estoy en mi lugar de trabajo y estoy atendiendo a gente durante horas y horas y vienen distintas personas. Entonces, justamente, ¿qué voy a tener? Voy a tener una barrera física, voy a tener yo una protección facial, voy a tener barbijo. ¿De qué manera me voy a proteger? Recuerden que digamos, lo que voy a tener que yo tener muchísimo cuidado, que son vías de contagio, es ojo, nariz y boca. Entonces, bueno, ¿qué voy a hacer con eso? Y en esto también es importante elaborar un protocolo de atención al público que la persona que esté atendiendo lo conozca perfectamente, porque en esto también van a tener que lograr de mantener la distancia, esa persona va a tener que tener eh, también mayor comunicación con a quienes están atendiendo. Bueno, entramos en la parte de emergencias. Entonces, las empresas que ya tengan sus planes de contingencias, habría que agregar esta contingencia, la pandemia, así como los que tienen sus matrices de riesgo. El tema de la pandemia va a tener que estar dentro de esto. ¿Qué es lo que yo voy a hacer en caso de una sospecha o de un contagio? Como decía Sheila, en caso de que haya una sospecha, todo ese grupo de trabajo, todas las personas que estuvieron en contacto con la persona que se sospecha que tiene un contagio o está contagiada, todo ese grupo de personas tiene que ir y hacer un aislamiento por una cuarentena de 14 días. Entonces todo eso va a tener que estar dentro de esto. Y los números de interés. Yo si tengo una sospecha de algo, ¿a quién voy a llamar dentro de mi empresa? Y la gente de la empresa, ¿qué es lo que va a hacer de mi organización? ¿Qué es lo que va a hacer con los demás números de comunicación que también están bajo un protocolo nacional? Bien. Bueno, acá llegamos a lo que hacer ante un caso de COVID. Ante un caso, si yo sospecho directamente como colaborador de la empresa, sospecho de que cuento con alguno de los síntomas que están descritos en la imagen de abajo, tengo que dar aviso directamente, inmediatamente al superior, ¿sí? Y luego nos debemos contactar a estos teléfonos que han quedado habilitados y desde ahí se brinda el asesoramiento para decidir si se debe asistir o no a un centro sanitario y cuáles son las medidas a tomar. Pero sí o sí es muy importante que cada uno de los colaboradores sea consciente de cuáles son los síntomas para que apenas estén detectados algunos de estos, se pueda activar este protocolo de qué hacer de protocolo de emergencia y qué hacer ante un caso de COVID. En muchas empresas les cuento de que tienen el termómetro para medir la temperatura y en otros casos no.
Por ende, en algunas sí van a poder saber si este es uno de los factores que ya te permitan a tener que ingrese un colaborador a la empresa, de que si tiene fiebre no ingresa, pero en el caso de que no sea así, es muy importante que los colaboradores sí estén conscientes de estos aspectos para poder indicarlo al superior inmediato y también para poder aislar, como dijo José, a todas las personas con las que él ha tenido contacto durante 14 días. Y obviamente proceder a toda la desinfección de los espacios comunes y de la empresa en general. Sí, ahí Sheila, si me permitís, Sí, el 28 de abril salió de nuevo un decreto que establece justamente qué debe hacer una persona que se contagió digamos, como que debido al trabajo, a que sea un tema de causalidad por el trabajo, su contagio. Entonces, bueno, esto es, hay una comisión médica, uno hace la denuncia, en este caso a la RT, si se comprueba esto. Entonces hay una comisión médica que tiene sus pautas de días. Esta persona tiene que estar asesorado por un letrado, un abogado, una abogada, y que toda la comunicación que va a través de una ventanilla electrónica. Entonces, bueno, digamos, esto va cambiando permanentemente, pero es eso. Ante un caso de contagio, la verdad que ya hay un protocolo que está muy bien establecido, donde nos van a empezar después a guiar y decir qué es lo que tenemos que hacer y qué no, pero desde el vamos es eso, que la persona y el resto de las personas van a tener que aislarse bueno, y tomar otras medidas de desinfección del lugar. bien. Bueno, yo creo que con esto, Hemos terminado la presentación, José. bien. Así que bueno, no Buenísimo. sé ahí Sí, le respecto a damos preguntas. paso para las preguntas que me fueron mandando por privado. Sí. Eh, Acá me parece más para vos, José. Dice, ¿se puede denunciar a la RT el contagio? Sí, 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 es lo que justamente le venía diciendo, el contagio se tiene que denunciar, pero tiene que haber una relación directa, digamos, digamos, de esto, del contacto que la persona ha tenido con alguien de afuera. Por ejemplo, la otra vez también alguien me decía, si estoy haciendo teletrabajo y me contagio, ¿puedo denunciarlo? Y no, en ese caso no, tiene que ser digamos, un factor determinante que me contagié por mi trabajo. ¿Y qué es? Esto va a durar, lo de la denuncia a las RT va a durar por el término de 60 días una vez que termine la pandemia. Bien, para que ya les... Acá también preguntan, ¿hay algún consejo a tener en cuenta que nos ayude a organizar las actividades centro de las empresas, de la empresa? Perdón, se te cortó y entendí la mitad. Dice, ¿hay algún consejo o tip para tener en cuenta que nos ayude a organizar las actividades centro de la empresa? Ujú. Bueno, por ahí puedo hablar un poco en general de lo que vienen haciendo las empresas. Las empresas lo que están haciendo hoy en día es controles, como decía, ya uno no es que ingresa directamente, en muchos casos tenemos que completar todos los días una declaración jurada o preguntas, un formulario donde esto tiene tos, ha tenido fiebre, ha estado en contacto con alguna persona contagiada, ha estado en los últimos 14 días fuera de la provincia, bueno, donde uno va completando. También lo que decía Sheila, de que en varios casos te toman la temperatura, hay unos termómetros infrarrojos, así que es a modo de una pistolita que a través de un rayo te toma la temperatura y la verdad que son equipos muy buenos, entonces en cuestión de un segundo ya se sabe si tiene o no temperatura. También sé en otros lugares que uno de los síntomas primarios es la pérdida de olfato,
también les hacen oler esencias de vinagre, de vainilla, entonces la persona tiene que decir cuál es. Y después, también como un consejo para la organización de mi lugar y de mi espacio, creo que es muy importante esto de los 2 metros. Yo tengo que siempre recuerden que mantener una distancia con la otra persona de 2 metros. Entonces, eso de alguna manera termina dando un orden. Me dice, bueno, ¿cómo voy a hacer? ¿Yo en qué espacio estoy? Si tengo ascensores, ¿qué es lo que voy a hacer? Y demás. Bien, sigo. María pregunta, ¿existen protocolos por rubros, por ejemplo, comercio, hotelería? ¿Dónde los puedo encontrar? Sí, En, en realidad hay protocolos a nivel general que están, desde el Ministerio de Salud han hecho protocolos a nivel general. Lo que sí es de que cada empresa lo va a tener que modificar y adaptar a esta situación. ¿Por qué? Porque depende también del espacio, capaz que el rubro hotelero se ha sacado un protocolo, no lo sé, pero sí o sí lo tenés que adaptar al espacio que tengas, a la cantidad de personal, a las actividades específicas, si tenés rubro gastronómico o no dentro del hotel. Si solamente ese hotel está disponible para tener solamente departamentos y habitaciones y no tiene, por ejemplo, habilitado casino y todas las otras cuestiones. Estoy hablando obviamente cuando ya abran la cuarentena. Entonces, hay que adaptarlo específicamente a eso. No sé, José, vos qué sí, opinás. sí, y a medida, fíjense que también a medida que van habilitando nuevos rubros, ya van saliendo los protocolos. Hace poco habilitaron el rubro de construcción de viviendas, o sea, obras privadas, pero obras menores, viviendas. Eh, y cuando habilitaron eso ya hay un protocolo que cumplir general. Y como decía Sheila, es muy probable que no salga específico que es este rubro, pero a nivel general yo voy a tener que saber esto, qué hacer con los distintos protocolos que existen, pero por ahí, por ejemplo, en el de la vivienda fueron muy específicos, qué es lo que, en esto de la construcción, qué es lo que hay que hacer. De hecho, no pueden haber más de 2 personas, tiene que haber un responsable de seguridad que les dé la capacitación, tienen que tener alcohol en gel en distintos lugares, no pueden ir a comer. Bueno, eso sale cada vez que se va, seguro que cuando se habilite el de la parte hotelera, y ese va a ser muy importante, seguro va a tener su protocolo y estar atento a eso. Fátima, perdón chicos, Fátima me está poniendo que supongo que es la AHT, digo bien, ha compartido un protocolo de apertura, supongo que es la asociación hotelera. Ujú. Bien, Así que ahí, sí, gracias sí. Fátima. Bueno, Eh, gracias. Sí, hay que estar atento porque volvemos a lo mismo. Es muchísima la información del día a día. también, Pero después, todas las partes, perdón, perdón, del protocolo, todo lo que es higiene de manos, higiene respiratoria, higiene de infraestructura, la infraestructura tal vez la vas a tener que adaptar un poco, pero todos esos otros aspectos que están en el protocolo sí te van a servir. O sea, eso es como básico y luego vas añadiendo cada una de las partes de acuerdo al rubro. bien. Tengo otra, dice, en el caso de trabajo a domicilio, que sea indispensable como el arreglo de un calefón, ¿qué protocolos se pueden aplicar? Ujú. Bueno, esto es lo mismo, digamos, que ingresa, lo que entiendo es como que va a ingresar una persona al domicilio. Ujú. Bien, bueno, a mí me pasa que de todos los protocolos que veo, el más riguroso lo tengo en la casa de mi madre cuando le llevo mercadería. Eh, y justamente es eso, es ver qué hacer. Por ejemplo, si viene una persona de afuera y bueno, va a tener que higienizar sus pies en una dosificación de agua y lavandina en ciertos porcentajes, que se lave las manos, que se lave la cara, o sea que uno va a tener que habilitarle un espacio para que esa persona pueda higienizarse porque viene a realizar un trabajo dentro de mi casa, que venga con su barbijo, y bueno, y lo mismo, mantener siempre la La distancia con distancia. esta persona
y bueno, ahí por eso uno va a tener que otorgarle los elementos para que poder cumplir con todo esto de la parte de higiene de manos y demás. Ujú. Bien. Exacto. Tengo una más. Bueno, medio que lo mencionaste, pero bueno, preguntan cuál es el mejor termómetro, digamos. No sé si está contestado Sí, sí, antes. a mí me pasó, digamos, una experiencia de ir a una empresa a realizar un servicio, donde llegué, ya había una fila de personas y ese mismo termómetro que uno se coloca en la axila digital venía pasando de uno a otro. eh, y Hay por ahí, muchas caritas, José, hay muchas caritas que se están como medio agarrando. sí, sí, llegó tibio el termómetro, fue fuerte. Eh, pero bueno, el que yo les digo, hay que no son, bueno, no eran caros porque con esos termómetros nosotros hacemos algunas mediciones a tableros eléctricos, su temperatura. Son muy precisos realmente, y son termómetros infrarrojos. Entonces, uno a una distancia, uno puede estar a 2, 3 metros, darle el termómetro en la frente, la luz a la frente de la persona y saber ahí en un segundo cuál es la temperatura que tiene, y son muy, muy precisos. Termómetros infrarrojos. Bien, bien. Bueno, para ir cerrando, tengo una última por privado. También les voy comentando, vuelvo a poner el mail para el cual pueden escribirnos a aquellas personas que quieran recibir los videos, el material que estuvieron hablando tanto José como Jay, lo van a poder tener. Por favor, a los que no se hayan inscrito, que nos manden, ahí los puse en el chat, a capacitación@gestionconsultores.com.ar. Así se los podemos enviar ni bien termine el webinar. Tengo la última, me parece más para vos, Jay. ¿Cómo se están preparando las empresas para armar sus equipos de trabajo? Bien, esto responde, las empresas a nivel general, les digo lo que nos pasa hoy. Armamos el mapeo del personal y en base a eso, lo que más están utilizando es armar 3 equipos de trabajo, A, B y C, para que roten cada 14 días. Siempre y cuando se pueda hacer también trabajo home office. Eso es lo que hoy están haciendo. En el caso de que no se pueda hacer de esa manera, las empresas lo que están haciendo es reestructurar toda los espacios físicos de la empresa para permitir la distancia de los 2 metros, colocar todas las cartelerías correspondientes de higiene, tanto de los elementos personales y de los elementos compartidos, y por medio de eso también están pensando incluso en hacer distintos horarios. Pero bueno, eso también depende mucho de la empresa y de hacer realmente consciente ese mapeo del personal y ver cómo nos encontramos, porque eso también depende de la cantidad de personas que tengamos en grupo de riesgo. También hay algo que nos ha pasado en algunas empresas, es de que el trabajo home office no se puede hacer y están dentro del grupo de riesgo, y esto también sucede. Entonces, bueno, quedan afectadas otras personas a esas tareas que no se realizaban y también se complica. Entonces, también hay que hacer todo un acompañamiento desde ese lugar. Por eso me parece que es muy importante poder definir cuáles son las tareas que se pueden realizar de manera home office y cuáles no. Y también con qué medios contamos, con los anteriores que dije, si contamos con movilidad, no, si tenemos los hijos a cargo. Pero más o menos es por medio de eso es que se realiza la estrategia de cómo vas a trabajar en la empresa. Bien. Bueno, Bueno, yo por ahora no tengo ninguna más, salvo alguna del chat, pero bueno, también para ser puntuales y dar bien. cerrado, digamos, y cumplir con el horario. Les agradezco, José, Jay, y a todos los participantes. Un gusto haber estado con ustedes nuevamente. Seguiremos en contacto con todos para también comunicarles nuestros siguientes webinars gratuitos, nuestros talleres. La semana que viene tenemos el taller de comunicación en contexto de crisis, así que también los invitamos a que puedan participar. Y nada, buenos días José, buenos días Jay, buenos días para... Bueno, 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 muchas gracias. gracias a todos.
gracias a todos y eso, a cuidarse, cuidar a su gente, a su familia, y cualquier necesidad estamos a disposición. Gracias. Totalmente. Que tengan buen día.